Bueno, bienvenidos. Vamos a seguir peleándonos con arreglos. Y quizá si hay alguien que hizo algún cursito ya de programación o toqueteó un poquito, se ha estado dando cuenta que este curso de acá, al ser centrado en P5, por más que sea un curso de programación, no tiene algo que se ve mucho en los otros, que es entrada de datos. En la mayoría de los otros eh, lenguajes de programación, como no son orientados a lo visual, a lo gráfico, tienen interacción con el usuario, como cualquier programa. Es decir, ingresa tu nombre, ingresa tu contraseña, uno escribe enter, uno escribe enter. Todas esas cosas se guardan en una variable, se computan, bla, bla, bla. Ingrese las notas, bueno, 7.8.9, qué sé yo, y todo eso se guarda en un arreglo. Y nosotros no estamos viendo eso, no estamos viendo de entrada. No estamos teniendo forma de hacer que nosotros por teclado ingresemos información a nuestro programa. Y lo voy a... en P5 existe una forma, a diferencia del processing, que es el padre de P5, creo que no tiene. P5 sí, porque usa el input de HTML. Pero por ahora lo voy a saltear. Me parece que entrada de datos es algo súper fácil de aprender cuando te mudas a otro lenguaje. No es difícil. Y es más, como profe de gente que recién empieza a programar, muchas veces entrada de datos al principio genera dudas, antes de saber todo lo otro. Genera dudas, no las voy a explicar porque no van a tener sentido, porque no voy a saber de qué estoy hablando, pero genera dudas. Así que los arreglos no los vamos a ingresar nosotros, los vamos a crear como hicimos la otra vez. LED, datos y lo rellenamos. O incluso podemos poner randoms. Random esto, random otro, entonces no sabemos qué tiene el arreglo adentro. Bien, había dicho entonces que íbamos a ver como recetas que tratan de modelar lo que uno se encuentra cuando quiere pelearse con secuencias de datos. Y la primera es la siguiente. Les voy a dar este problema, pensemos. Y lo dije más o menos, lo dije la otra vez. Quiero que con los datos de un arreglo hagamos un gráfico de barras en donde la altura del arreglo, la altura del gráfico, del cuadradito del gráfico de barras, esté simbolizada por los datos que tiene el arreglo. Supongamos que entonces el arreglo tiene, no sé, datos de poblaciones de distintas edades, no sé. Entonces tiene 15, 37, qué sé yo, y con eso nosotros vamos a hacer un grafiquito de barras. Bien, bien, bien. Quiero que pensemos en esto. La primera pregunta. Para hacer un gráfico de barras de un arreglo de información, ¿tengo que acceder a todos los elementos del arreglo? ¿Sí o no? Actividad en pausa. De nuevo, si quiero hacer un gráfico de barras con todos los elementos, o sea, con todos, ¿tengo que recorrerlos a todos? Y sí, lo dije recién, sí. Sí. Hay un esquema de recorrido de secuencias que se llama esquema de recorrido total, que es cuando, es el más fácil, que es cuando nos dan un arreglo y el problema que nos traen implica que lo tenemos que recorrer entero. Leamos. Usado en los casos en donde se necesita recorrer todos los elementos de una secuencia y realizar tratamientos sobre cada uno. Sobre cada uno de ellos. El tratamiento que nosotros vamos a hacer, ¿cuál va a ser? Dibujar rectangulitos. Pero hay ejemplos. Contar la cantidad de elementos de la secuencia. Bueno, podemos. No sabemos cuánto vale el arreglo. Bueno, hacemos una función, por ejemplo, que cuente la cantidad de elementos que hay. Y para contar tengo que ir, obviamente, de uno a uno. Sumar un número a todos los elementos. Por ejemplo, decir, quiero que a todos los elementos del arreglo le multipliques 10 para que sea multiplicado por 10, para que crezca, qué sé yo. Bueno, se lo tenemos que hacer a todos. Imprimir por pantalla, esto no lo podemos hacer. Bueno, sí, lo hicimos la otra vez con text. Imprimir por la pantalla cada elemento, etcétera. O sea, cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer implica a todos, tenemos que hacer esto. El recorrido total. Y el video de hoy va a ser recorrido total. Vamos. Ahí está la plantilla.
Está en español. Pero miremos. Dice, el primer paso, inicialización de la secuencia. ¿Qué carajo es inicialización de la secuencia? Bueno, es inicializar mi arreglo. Llenarlo de cosas, que ahora lo vamos a hacer. Segundo paso, inicialización de los índices. En este caso, en este lenguaje, no nos hace falta. Porque se inicializa directamente en el ciclo. Cuando hacemos for let i igual a 0. Y acá dice, mientras la secuencia no se termine, hacer. Que es como una especie de ciclo. Que nosotros vamos a usar otro ciclo, pero esto es una plantilla. Y que esta plantilla le pueden sacar screenshot. Hago caras raras, así quedan en el screenshot. Y los pueden usar en cualquier otro lenguaje. A lo mejor el lenguaje que usan más adelante, el for no es tan potente. Por ejemplo, porque programan en C. O se van a otro lenguaje en donde el for es súper potente. Por ejemplo, en Python. En donde recorrer arreglos con Python es una estupidez. Pero bueno, en fin. Mientras no se acabe la secuencia, es decir, mientras estemos adentro del arreglo, hacer tratamiento del elemento actual. En nuestro caso, dibujar el cuadradito. Obtener el siguiente elemento. El for lo hace automáticamente, gracias a Dios. Pero se podría hacer con el while, lo podríamos hacer ahí. Fin del ciclo. Tratamiento final. Si es que lo hubiera. Si hay algo que hacer al final, lo hacemos ahí. Vamos a traducir eso a nuestro lenguaje y quizás parece tonto, tedioso, qué sé yo. Pero créanme, confíen en mí, please. Vamos al P5, que tenía el código de antes. Vamos al P5. ¿Vamos a usar el mismo arreglo? Sí, vamos a usar el mismo arreglo, ¿por qué no? Entonces, miremos. Decía, inicialización de la secuencia. Inicialización de la secuencia. Acá está. Tenemos inicializada nuestra secuencia. Le vamos a poner un número más. 120. Ok. Ya la inicializamos. Esquemas de tratamiento. Vamos. Inicialización de los índices. Dije que no hace falta en este caso. Pero, ¿qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si soy terco y lo hago? Tendría que hacer así. Let i. En vez de hacerlo en el for, lo hago acá. Y lo inicializo. En 0. Que podría ser así igual. Si vamos a respetar las convenciones que dije antes, puede ser así. ¿Ok? Bien, eso significa inicialización de los índices. Ahora viene el ciclo. Mientras no fin de secuencia, y vamos a hacer... Uy, perdí todas las ventanas. For. Y ya no tengo que hacer más nada acá. No tengo que hacer let y... Uy. No tengo que hacer let i igual a 0 porque ya está creada arriba. Así que let for i. Y acá va el no fin de secuencia. I menor que 6. Menor. Punto y coma. I más igual 1. El while, el for. Ya lo voy a explicar con dos cosas, pero en fin. Insisto, puse esto acá porque yo fui terco y seguí la plantilla tal cual y que me dice que tengo que inicializar los índices antes del ciclo. Pero bueno, estoy pensando, vamos a hacer como hice antes. Primero hice un while y después les mostré por qué el for era más potente. Pero vamos a hacer esto. While. Mientras, que es la traducción directa. Mientras, no fin de secuencia. Es decir, mientras el i sea menor que 6, hacer. El hacer es la llave que abre. Tratamiento del elemento actual. Bien, ¿qué es eso? Hacer mi rectángulo. Bueno, vamos a hacer un rect. ¿Qué decía el señor, el cliente que decía? Tenía que hacer un gráfico de barras en donde el elemento del arreglo significa la altura. Bueno, entonces la altura es el elemento del arreglo, lo demás no. Entonces, bueno, vamos a poner una posición, qué sé yo, posición horizontal 10, posición vertical vamos a hacerlo bien abajo, 300, bueno, no me fui bien abajo, me fui a la mitad, 400, y dijo,
La altura tiene que ser el dato del arreglo. Bueno, datos en I. Eso es el ancho, Maxi. El ancho, la altura, que es la última posición, es el elemento del arreglo. Y el ancho, bueno, no sé, el ancho que querramos nosotros. Vamos a hacer que el ancho sea 10. No, 20. Que sea 20. Que sea ancho el arreglo. Sigamos, volvamos. Hay algo que no funciona y a lo mejor ya hay alguien gritando atrás de la pantalla. Sigamos. Y dice, obtener el siguiente elemento. Si alguno se acuerda del while, porque inmediatamente yo lo descarté, porque en P5 es muy potente el for, y casi que no se usa el while, pero en fin. El obtener el siguiente elemento significa que tengo que aumentar el índice, para que aumente el índice y poder pasar al otro elemento del arreglo. Porque si no, así como está, esto es un ciclo infinito y vimos que se tilda. Entonces hacemos i más igual 1. Ahí estoy obteniendo el siguiente elemento. Volvamos. ¿Qué dice? Tratamiento final. ¿Necesito hacer tratamiento final acá? No. Porque solamente es dibujar un gráfico de barras y técnicamente lo estoy haciendo acá. Vamos a ver si esto funciona. ¡Pum! No funciona una goma. What is happening? Why is happening? Primero, la posición no está cambiando. De todos modos, ¿por qué no me sale un cuadradito? Debería salir un cuadradito. Señor, tendría que salir un cuadradito acá. En fin, pero bueno, vamos a solucionar las cosas. Lo que debería estar pasando acá es que me deberían estar saliendo todas las columnas una arriba de la otra. Y no sé en qué estoy errando. A simple vista, no sé en qué estoy errando. Quizá esto. Yes, ahí está. Bien. Curiosamente el 120 es el más grande. Vamos a cambiar este número un ratito. Y vamos a ponerle 30. Y ahí se va a ver que, bueno, hay varias, una arriba de la otra. Porque no estoy variando la posición en X. Tendría que ir variándola como hicimos antes. Para que se dibuje uno al lado del otro. Como hicimos con los números. Entonces, bueno, acá, para aprovechar la variable que ya tenemos, tengo el I. Si lo hacemos así, vemos que se corrió, pero muy poquito. Muy poquitito. Está corrida. Entonces vamos a multiplicarla. Vamos a hacer el mismo truquito de antes. Si la base es 20, lo voy a multiplicar cada vez por 20. Y a lo mejor... no, multiplicar no. Sumarle. No, multiplicarlo creo que es. Lo voy a multiplicar por 20. Entonces cada cuadradito se me va a dibujar para el otro lado. ¡Pum! ¡Ahí está! ¿Está? El gráfico de barras me salió al revés. ¿Por qué me salió al revés? ¿Por qué? Este sí lo sé, no me estoy haciendo el gil. Por cómo funciona Processing. Processing empieza desde el 0, en la horizontalidad empieza desde el 0 y va creciendo mientras más abajo me voy. Entonces, solamente por este tipo de lenguaje tengo que invertir eso. Y ahí sí me lo dibuja para arriba al gráfico de barras. ¿Ok? Es solamente por eso. Pero ahí está mi tratamiento secuencial. Hice un gráfico de barras del alto del tipo de lo que tenía el dato del arreglo. Y recorrí todos en un recorrido total. Después esto se puede tunear, obviamente. Puedo pintarla, puedo ponerla más al centro. Puedo hacer que el gráfico de barras, no importa la cantidad de barras que haya, se me dibuje usando toda la pantalla y toda la altura, que más o menos vaya midiendo automáticamente. Todo eso se puede hacer con reglas matemáticas y con algunas cuentas. Eso es algo que no compete al tratamiento eso podría ser el tratamiento final, ponele. En realidad creo que se tiene que hacer adentro del ciclo, pero es como que eso
no me compete a la solución del algoritmo, es tunearlo. Esto es lo primero que tengo que hacer, que funcione. Y funciona. Ahora, como dije, con el while respeto exactamente la plantilla. Pero, como cuando expliqué ciclos, hay cosas que el for hace automáticamente. ¿Qué hace el for automáticamente? La inicialización la hace sola. ¿Qué hace el for? También automáticamente. El aumento, el obtener el siguiente elemento, el for lo hace solo. Así que traduzcamos. Borro acá. Borro acá. Borro acá. Borro esto. Y vamos al for. For. Fíjense que acá va a estar entonces la inicialización de los índices. Let i igual a 0. Va a estar el no fin de secuencia. I menor que 6. Y va a estar la obtención del siguiente elemento. I más igual a 1. Todo en un mismo for. Y casi siempre vamos a tratar los arreglos con un for. Pero siempre vamos a tener en cuenta esto también, para no olvidarnos, porque esto nos da una plantilla que sirve. Fíjense que funciona exactamente igual que antes. ¿Ok? Ok. Este y muchos otros problemas se solucionan con un esquema de tratamiento total. Un esquema en donde recorrimos todos los elementos del arreglo. Lo que vamos a hacer después es un esquema de recorrido de filtro. Se los dejo ahí como trailer, pero lo vemos en el próximo.